incluso desde la parte también personal, ¿no? ¿Qué hay de la creatividad en su propia formación? Porque no estamos hablando no solo de lo que están recibiendo en la institución, sino también ellos qué tan, o ellas qué tan creativas y creativos son para poder sumar a su propia formación y además de eso, pues mostrarse así, ¿no? Y voy a tomar la palabra de venderse así también en su trabajo diario, en su empleabilidad. Ok, pues es una pregunta muy interesante, una reflexión muy interesante la que haces. Voy a hablar, desde mi experiencia he podido ver emprendimientos, ser parte de emprendimientos, he podido colaborar con diversas personas en diversos contextos, etc. Y estando familiarizado con los temas de innovación, quiero mencionar que, en mi humilde punto de vista, el factor clave de la innovación no está en la tecnología, por ejemplo. Es importante, pero no está en la tecnología. El ingrediente más importante de la innovación es el factor humano. ¿A qué me refiero con el factor humano? ¿Qué es el ingrediente más importante? Porque si no creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, entonces es muy difícil ser un agente de cambio, un agente que provoque ruptura. ¿Me explico? Entonces, cuando se propuso este curso de creatividad, yo lo imparto. Parte de lo que le digo al alumnado es que una de las preguntas clave es: descríbeme cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué es lo que tú le aportas a un equipo? ¿Qué es lo que le aportas a una organización? Y muchas veces la respuesta es que en realidad el alumnado no se conoce en estos términos, es decir, ¿cuáles son mis fortalezas? Mi colega ya hablaba de esta importancia de trabajar en equipo, de lo importante de insertarse, ¿no?, en las organizaciones, de que no todo el mundo puede emprender. Y por eso es bien importante conocerse a uno mismo. Entonces, la creatividad, como esa capacidad humana que tenemos, nos invita a hacer una autorreflexión sobre cuáles son mis fortalezas. Yo les preguntaría a ustedes en el auditorio, no para que me lo respondan, ¿no?, pero ¿en qué son buenos? Entonces, tan importantes son las personas que tienen habilidades en materia de gestión, tan importantes son las personas que tienen un ojo para hacer observaciones críticas en el desarrollo de proyectos, tan importante es el especialista en una materia determinada, tan importante es el detallista en los proyectos, tan importante es aquella persona que da la palmadita en la espalda para tratar de que haya armonía en un equipo. O sea, en realidad, todos los perfiles son importantes y creo que es relevante que las personas que egresen teniendo conocimiento de cuáles son sus fortalezas y que algunas de esas fortalezas les servirán para emprender, pero si no emprendes, de todas maneras van a ser fuerte para saberte integrar a equipos de trabajo diversos, ¿no? Entonces, no necesariamente también todos tenemos que desarrollar las mismas habilidades. Yo personalmente no soy muy bueno dibujando, a pesar de que estudié diseño, ¿sí? Entonces, es importante identificar cuáles son estas fortalezas. Y el tema de la creatividad es algo que lo podemos trabajar. Yo personalmente les hablo de la creatividad no solo a nivel individual, sino también a nivel de equipo. Entonces, la integración de equipos creativos es de suma importancia. Y no hablemos de la creatividad también a nivel organizacional. Entonces, sí hay una correlación muy importante entre emprendimiento y creatividad, ¿no? Pero lo relevante es identificar quiénes tienen esas capacidades, y no es la única vía, repito. Hay otras vías también para lograr insertarlo mejor en estos equipos de trabajo, manejar de mejor forma la incertidumbre, porque muchas veces es eso, nos enfrentamos a escenarios
llenos de incertidumbre, no nos gusta tomar riesgos, y no lo hacemos porque no estamos preparados para ellos, porque no incentivamos al alumnado a trabajar en estos escenarios. Espero haber más o menos respondido. Bien. Híjole, no sé ni cómo plantearlo de una manera que sea como lo más correcto, pero lo que voy a poner ahora sobre la mesa son las tecnologías de información y la comunicación. Es un término que, bueno, ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero ¿cómo podremos también incorporar adecuadamente desde su punto de vista, incluso de una manera equitativa también, estas tecnologías, no solo en la formación universitaria, me lo llevaría también incluso a esta parte de la empleabilidad, de los mercados laborales, e incluso considerando, por supuesto, toda esta parte de inteligencia artificial que creo que ya ahorita estamos viéndola por todos lados, en todos momentos, pero también creo que hay retos y desafíos, ¿no? Si bien es cierto, es una herramienta que nos facilita un montón de cosas, pero ¿cómo nos lo llevamos de tal manera que tampoco nos estemos poniendo la soga al cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque pues finalmente a veces cuando llegan estas ideas novedosas, innovadoras, que si bien es cierto nos ayudan mucho, conforme pasa el tiempo empezamos a ver cuáles son estas desventajas, por decirlo de alguna forma, y esto cómo impacta también en las personas, sobre todo en las personas jóvenes. Ahora, creo que no me dejarán mentir todos los, o la mayoría, perdón, de las personas estudiantes, jovencitos universitarios, de niveles incluso anteriores, ¿no? Bachillerato, nivel básico, tienen una habilidad bárbara para los celulares, parece que ya nacen sabiendo manejarlos. Entonces, eso también tiene un impacto, no solamente en la utilidad, sino en la persona, cómo eso está teniendo resultados tanto positivos y otros a veces no tan positivos. Entonces, bueno, estas tecnologías de la información, su incorporación en la formación académica, pero también en los mercados laborales, incluso desde la parte de los empleadores, ¿no? Cómo ellos también se sirven de todas estas herramientas para modificar quizá sus procesos. Probablemente esta visión, pues a lo mejor esté un poco acotada, ¿no? En este momento, sino porque más bien tenemos ahorita la visión de la universidad, pero bueno, seguramente que también tiene un punto muy interesante sobre esto. Gracias, doctor. Sí, respecto a esto, si se ha incorporado de manera propia y equitativa las TIC, se hace lo que se puede y de nueva cuenta, siempre se puede mejorar. Yo creo que ahí, aunque nos hemos centrado en hablar del alumnado, no podemos dejar de lado que una parte importante para una mejor integración apropiada y equitativa, también yo creo, aunque lo equitativo me hace pensar en otra cosa que explicaré más adelante, también tenemos que incorporar el factor del personal docente, ¿no? Porque lo hemos visto a raíz de lo que pasó en la pandemia. Uno de los principales retos con el personal docente fue el cómo incorporar estas herramientas. Para el alumnado probablemente fue mucho más sencillo porque, como bien señalas, están más habituados, ¿no? Pero ahí me preocupa una cosa, me preocupa el hecho de que solamente nos ocupemos de, es que el alumnado ya va utilizando esto y va usando esto y esto y esto y esto. Eso es lo que verdaderamente queremos en las universidades, enseñarles al alumnado a utilizar paquetería, las mejores herramientas, a normalizar entonces el verbo GPTear, el verbo googlear. ¿Eso es lo que buscamos en las universidades? Yo creo que no. Eso da pie para una de las preguntas que vienen más adelante, me reservo. Pero entonces, podemos lograr
mejorar cómo incorporarnos de manera apropiada las TIC en la educación, si también logramos preparar mejor a nuestros docentes y habilitarlos, si trabajamos en que desarrollen competencias digitales, porque no todo se trata, por lo tanto, solo de usar las TIC, sino que el alumnado utilice las TIC, pero en el marco de un proyecto, que las TIC sigan siendo una herramienta. Es como el aprender matemáticas. Uno se puede aprender las tablas de multiplicar de memoria, ¿sí? Pero que tú operativices en tu cerebro la aritmética, que es una parte normal por la que pasamos al momento de aprender matemáticas, no garantiza que en la etapa de razonamiento sepas resolver el problema al que te estás enfrentando, a pesar de que sabes las matemáticas. Acá es lo mismo. Probablemente sabes usar TICs, probablemente sabes hacer 3D, probablemente ya usas herramientas de inteligencia artificial, pero eso no necesariamente garantiza que sepas darle solución de manera innovadora a un proyecto con una visión mucho más sistémica. Porque si solo fuera ok, entonces ahora vamos a transversalizar la inteligencia artificial en todos los clases, programas de estudio, de tal suerte que el egresado sepa usar herramientas. Bueno, sí, pero entonces estamos contribuyendo a formar esa nueva sociedad de clase obrera digital, si así le puedo llamar, o manufactureros de la inteligencia artificial. ¿Eso es lo que queremos realmente? Entonces, yo hablaba de que la planta docente es fundamental para la propiedad, pero hablando de que si se ha incorporado de manera equitativa, me parece que ahí también las autoridades juegan un papel fundamental. Dependiendo de qué universidad estemos hablando, ¿no? Había universidades cuyos alumnos, alumnas o alumnos probablemente tenían en casa, además de conexión a internet, tenían entre 5 y 10 dispositivos, llámese desde cable, teléfono, laptops, computadoras de escritorio en casa. Pero eso no es el escenario universal. También tenemos un alumnado que no tiene conexión a internet en casa, que su único punto de acceso a internet es un smartphone, que no necesariamente es de la mejor gama. ¿Me explico? Entonces, logramos ver muchas iniciativas. Yo me acuerdo que acá en nuestra universidad se obsequiaron SIMs, se facilitaron algunas tablets, etcétera, porque la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a esto, y ahí es donde las autoridades, incluyendo otros actores como el gobierno federal, pues pueden hacer mucho, y no depende todo exclusivamente de la universidad. Lo dejo ahí para no extenderme demasiado. Gracias, doctor. ¿Alguien aquí gusta hacer alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Tenemos al menos 2 temitas más sobre tecnologías emergentes y una reflexión final. Pero si alguien quiere poner un tema sobre la mesa, con toda confianza. Ok, perfecto. Bien, yo ya emocionada estoy pensando que aquí había una participación, pero esperamos un momentito más. Bien, bueno, ¿qué hay de estas tecnologías emergentes y cómo, digamos, podrían sustituir a los trabajos tradicionales, o más bien podría pensarse que se complementan? ¿Qué le parece esto, doctor? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, yo preguntaría, ¿desaparecieron los libros con el internet? ¿Los libros impresos? La pregunta es que no. Digo, la respuesta es que no. Temíamos que con el internet iba a desaparecer el libro, la industria. No digo que no haya habido cambios, por supuesto que ha habido cambios, pero no desapareció. La revolución industrial. La revolución industrial trajo modernidad en cierta medida, ¿no? Y mucho del trabajo de hilado, por ejemplo, fue sustituido por máquinas.
despojando a una clase trabajadora a que buscara insertarse en otros nichos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sean las tecnologías emergentes o las de los 80 o las de hace un siglo o de hace 2 siglos, toda tecnología por supuesto que trae un cambio, ¿no? No creo que haya que temerle a ese cambio en términos de pues van a cambiar las cosas en cuanto a ciertos trabajos, probablemente, ¿sí? Sobre todo más las que sean tareas repetitivas, pero también surgirán otras. Y creo que también es muy importante transmitirle yo hablo del campo en donde estoy, que es el de diseño, con el que estoy más familiarizado, pero por ejemplo yo le diría al alumnado que estudia diseño a punto de egresar, es que por supuesto que hay cosas que la inteligencia artificial va a hacer mejor que una persona, como es generar el número de ideas en torno a. Tú le puedes pedir ahora mismo en algún sitio, decir, hazme un logotipo, y no te hace uno, te hace muchísimo. Ok, pero el alumnado debe de entender que estudiar diseño no se reduce a generar un logotipo de manera rápida. Estudiar diseño se refiere a solucionar problemas, desarrollar proyectos con una visión sistémica. Si reducimos una actividad disciplinar a decir, mira, ya quedó el logotipo, significa que no estamos viendo que el logotipo es el resultado final del proceso, pero no es todo el proceso. No sé si me explico. Entonces, por supuesto que habrá tareas que se van a automatizar, pero no significa que eso desplace necesariamente a los diseñadores. Entonces, sí, da para mucha reflexión, pero también es importante entender el papel que esas tecnologías juegan en nuestras disciplinas. ¿De acuerdo? ¿Cómo las podemos utilizar para hacer mejor nuestra tarea como futuros profesionistas? Por supuesto, aquellos egresados que estén familiarizados con estas herramientas, pues podrán competir más. ¿Sí? Quisiera traer, por ejemplo, como un ejemplo, quisiera traer a esta charla un ejemplo. Hace poco escuchaba a unas alumnas que egresaron, diseñadoras industriales. Ya de entrada al diseño industrial, durante mucho tiempo tuvo limitaciones en cuanto a el tipo de actividades a que podían acceder, en este caso las mujeres. Los salarios son precarios, son bajos, etcétera, etcétera. Y estas dos alumnas egresadas, viendo este escenario, emprendieron de una manera sumamente creativa y se están abriendo un nicho en el mercado. Estas dos estudiantes egresadas, al ver la pobre oferta que había, los pagos tan bajos que había, decidieron entrarle al tema de la plomería. Cuando ustedes tienen un problema de desagüe que está tapado o algo, se le llama al plomero, ¿no? Bueno, ellas decidieron, las Chalanais creo que se llama así su empresa, ellas decidieron entrarle a esta área de servicio, pero con un enfoque profesional. ¿Y qué creen? Que van abriendo un nicho en donde se han ido insertando, y entonces no es que una de ellas en calidad de plomera a resolverte el problema. No es eso solamente lo que ofrecen, repito, estos testimonios que ellas nos compartieron es cómo hay un nicho de mercado, en este caso mujeres, que se sienten más seguras si hay mujeres que vienen a hacer las reparaciones dentro de su casa. Ese nicho lo encontraron ellas, y ahí es donde se están desarrollando profesionalmente, en brindar servicios de mantenimiento y reparación en el hogar. Entonces, dejaría ahí mi intervención, o sea, diciendo esto de que pues, las tecnologías emergentes, como otras en el pasado, por supuesto que van a cambiar la forma de hacer las cosas, pero también ponen sobre la mesa nuevos perfiles y hay que estar atento a cómo evoluciona esto. Gracias. Muy bien, ya casi para terminar, precisamente en este
marco y retomando esta cuestión de las tecnologías emergentes, el tema de la formación académica, universitaria, los mercados laborales, como se ha tocado a lo largo de todo este conversatorio. Una reflexión final respecto a esta visión que usted también nos mencionó sobre la innovación en la tecnología, pero cómo desde su punto de vista también el factor humano en estos dos aspectos es fundamental. Entonces, ¿qué hay de esto, no? El factor humano, la innovación, la tecnología, además, ante estas futuras profesiones. Yo estoy convencido de que tenemos que, todavía podemos hacer mucho en la universidad, tenemos que incentivar mucho esto, hacer que el alumno tenga más confianza en sí mismo. Por ejemplo, yo siento que la movilidad es un aspecto bien importante que puede contribuir a su desarrollo de habilidades, ¿no? Pero también noto, no puedo hablar por todas las universidades, repito, pero luego noto que, por ejemplo, ante estas dificultades que tiene el alumnado por no hablar otros idiomas, generalmente busca la movilidad en un país del mismo idioma, ¿no? Y entonces, si bien hay algunas diferencias entre países que hablan lengua castellana, también es cierto que hay muchas similitudes, y hemos podido ver que el alumnado que de plano decide participar en otras escuelas donde la cultura es muy diferente, pues se enfrenta a un reto mucho más complejo que le nutre en su formación, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que donde las universidades pueden trabajar mucho combinando tecnología, innovación, factor humano, tiene que ver con la infraestructura universitaria. No sé si te alcanza a ver la imagen que está detrás de mí, una que puse de fondo, o voy a hacer un lado. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Se ve? Es un problema para visualizarlo, de hecho. La explico a grande rasgos. Tenemos que repensar el aula, ¿no? O sea, tenemos que repensar el aula en términos de el aula no es ese espacio donde el alumnado se sienta y recibe conocimiento. Tenemos que hacer que el aula sea un ente vivo en donde el estudiante descubre, investiga, analiza, convive, intercambia, colabora, etcétera, con artefactos análogos como con artefactos digitales. Entonces, pocas veces nos ponemos a pensar en el impacto que tiene el aula también en la formación del alumnado. ¿En cuántas aulas dentro de nuestras universidades las sillas siguen teniendo esta lógica de una fila tras otra? Como si fuera esta imagen, producción en serie, todos los que están ahí sentados escuchando. Entonces también tenemos que repensar los espacios. Esto nos lleva precisamente a aumentar esa flexibilidad de espacios dentro de la universidad que son necesarios para la formación del alumnado, ¿no? Y creo que también es pues de gran relevancia discutir ese tipo de cosas, las prácticas profesionales. En nuestra escuela, sobre todo en las públicas generalmente, siempre está lo del servicio social, pero es muy difícil que el alumnado tenga esta experiencia profesional. Uno de los grandes retos al que se enfrentan justo los egresados es la falta de experiencia. Bueno, los análisis de las acreditadoras, concretamente de las de diseño, nos decían que a nivel nacional uno de los grandes problemas era la falta de contacto del alumnado con el sector productivo y por ende la experiencia laboral. Bueno, ese reto nosotros lo asumimos y la verdad estamos contentos con los resultados que hemos obtenido. Pero eso nos llevó a modificar ligeramente nuestra currícula y entonces a crear la materia prácticas profesionales. Entonces el alumno, más allá de que tiene que cumplir con el servicio social,
tiene ahora, de manera optativa, porque no es obligatorio, tiene la opción de cursar la materia de práctica profesional 1 y 2 en el último año de su formación. ¿Y esto qué significa? Que el alumnado, cuando entra al último año, tiene la opción, lo digo de esta manera, de egresar sin ninguna experiencia laboral o de optar por decir, bueno, voy a tomar esta materia que me genera sobre créditos, pero puedo egresar con un documento que dice que trabajé 6 meses en una empresa. Eso nos llevó entonces a crear este espacio de prácticas profesionales y poco a poco a entrar en contactos con empresas para que pudieran hacer una oferta para recibir al alumnado. El alumnado recibe una compensación porque el alumnado no puede ser responsable de ningún tipo de proyecto o de tareas muy relevantes en la empresa. Sí puede hacer actividades propias de su disciplina, pero nunca puede ser responsable de una actividad porque está para formarse dentro de la empresa. Bueno, entonces, el alumnado gana, vamos a decir, 2 cosas. Por una parte, creo que gana experiencia y la satisfacción de decir, bueno, tengo esta experiencia ya de haber trabajado en esta empresa, y una pequeña remuneración que por lo menos le ayuda durante ese proceso, que hay que recordar, sigue siendo estudiante, ¿sí? Pero regresa, repito, con esta experiencia. Y nos ha funcionado poco a poco, porque de empezar con 2 empresas que solicitaban, además todo esto se dio en la pandemia, fue complicado porque obviamente el alumnado no podía hacer estancias en las empresas. Hoy ya tenemos más de 30 empresas que están ofertando, que están solicitando al alumnado para hacer prácticas profesionales. Y ya tenemos alumnado que poco a poco se va colocando en estas empresas. ¿Sí? Entonces, se puede hacer mucho, y por eso digo, hay que aprovechar esta gran diversidad que tenemos en las instituciones para beneficio de la formación del alumnado y que salgan lo mejor preparados que se puedan. Esto me lleva nada más a compartir con ustedes una última reflexión, una pregunta que ahí se los dejo, que es, ¿qué estamos entendiendo por universidad actualmente? ¿Vale? ¿Y cuál es el papel de la universidad que creemos debe de tener en este siglo, en este momento? Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos un comentario, una participación aquí? Un momentito, por favor. Hola, un gusto saludarle a nuestro ponente. Muchas gracias por esta presentación muy interesante. Me gustaría preguntarle, en su experiencia y opinión, sobre ejemplos, ¿no?, de universidades, programas, incluso campus dentro de las universidades que conocemos, que en su opinión, de alguna manera han desarrollado de una mejor forma la transversalización de competencias blandas, genéricas, etcétera, que permiten fomentar la creatividad y la innovación. No voy a llamar casos de éxito, ¿no?, porque bueno, eso es muy subjetivo, pero sí que están en este esfuerzo de justo transformar las visiones clásicas de formación universitaria. Y también en ese sentido, pues bueno, ustedes no puede ser su propio programa, por supuesto, ¿verdad?, pero otros que usted conozca que están como en esta ruta, ¿no?, de flexibilizar el currículo y la formación universitaria. Y también, en todo caso, en su opinión, consejos sobre estrategias, ¿no?, de cómo a nivel curricular del diseño de nuestros planes y programas podemos abrir estos espacios para facilitar justo el que se amplíen las formas y modalidades de cómo enseñamos y cómo ofrecemos educación e información a nuestros estudiantes, ¿no? A menudo, buenas barreras son los propios lineamientos institucionales, pero me gustaría saber en su opinión, dónde sí se está haciendo un esfuerzo en ese sentido que nos permita también voltear a verlos, ¿no?, y empezar a acercarnos también. Gracias. Muy bien, híjole, pues yo te diría que hablando
Yo te diría que para muchas de estas cosas hay un ingrediente clave que se resume en dos palabras: voluntad política dentro de las instituciones. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros después de este año hago desconocimiento que cumplimos es el 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo particularmente estoy en el campus Azcapotzalco, ya lo dije, dentro de la División de Ciencias y Artes para el diseño. Bueno, tradicionalmente, desde que se fundó la escuela hasta hace un añito, ofertábamos solamente 3 carreras: arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. 49 años después de mucho trabajo, bueno, como de un año de trabajo, un año y medio de trabajo, logramos incorporar una 4ª nueva licenciatura. Esta 4ª nueva licenciatura se llama Licenciatura en Diseño de Proyectos Sustentables. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Pues como que se sale, ¿no?, de lo demás. Pues sí se sale, y hay muchas cosas aquí a resaltar. Una de ellas es que es una visión más actualizada de cómo debe de entenderse el diseño. ¿Por qué? Haciendo una arquitectura que tiene una tradición todavía mucho más, una historia mucho más arraigada, más desarrollada que la propia del diseño, diseño gráfico y diseño industrial son carreras que responden al siglo pasado concretamente, y en el caso de diseño industrial, por ejemplo, pues me parece que responde más a esta corriente que hubo, que se impuso, de la producción en masa de los objetos. Estas carreras además rescatan toda la tradición de las escuelas de arte y oficios, y está bien. Bueno, pero el diseño hoy enfrenta problemas mucho más complejos. ¿Por qué traigo a colación esta licenciatura? Porque es la primera licenciatura de toda la universidad, incluyendo sus 5 campus, fíjense, que es impartida por las 3 facultades. El 100% del contenido de esta licenciatura ya no lo imparte la escuela de diseño. 40% del contenido es impartido por la escuela de diseño, 40% por la división de ciencias sociales y humanidades y 20% por la escuela de ingeniería. ¿Por qué en sustentabilidad? Pues porque primero es uno de los temas relevantes, y sustentabilidad con todo lo que ustedes saben que tiene que ver con cambio climático, gestión de recursos, desechos, todo eso, ¿vale? Entonces es un área clave, pero donde no puede ser que enfrentemos o que sigamos formando personas con una visión unidisciplinar, única. Entonces, esta licenciatura es sumamente innovadora. Estamos ya, la primera generación ingresó hace ya 5 meses, está ingresando la segunda generación ahorita, y lo innovador es eso. De hecho, esto nos remonta a la idea de Edgar Morin, la complejidad. El siglo pasado, hace 50, 60 años, él hablaba de este error de encasillar o hacer cajas para que la separación de disciplinas, pues es contrario al pensamiento complejo, ¿no? Bueno, esta licenciatura responde más a este pensamiento sistémico, y por lo tanto se vio pertinente crear una licenciatura en donde el alumnado, repito, no solamente se forme con la forma de pensar de una sola disciplina, sino un programa de formación en donde convergen muchas disciplinas durante todo el proceso de formación, pero no en el papel, porque yo les podría decir que también tenemos experiencia diciendo que están las carreras de ingeniería, pero también pueden cursar algunas optativas en diseño. Por ejemplo, pueden llevar la materia de género o de sociales, ¿no? En papel es eso. No, acá durante 4 años el alumnado va a tener que convivir con un profesorado de las 3 disciplinas. ¿Me explico? Entonces, lograr eso implicó, pues, trabajo, conceptualización, preparación de materiales, etc.
una organización administrativa de cómo va a repercutir en la impartición de las otras licenciaturas, ingenierías, pero sobre todo requirido voluntad política. ¿Por qué? Porque esto significa que los directores, directoras de cada facultad asuman que, a partir de este año tenemos un 40% de materias de crédito. Ojo, también es cierto que tenemos que entrar a revisar la evolución de lo que ofertamos, ¿no? Entonces, espero más o menos haber respondido tu pregunta con este ejemplo, ¿no? O sea, sí se puede, requiere trabajo, pero es factible, ¿no? Y así como esa experiencia te diría, pues, debemos de promover el aprovechar espacios, o sea, compartir espacios. Ya al inicio de mi intervención si hay una materia que es mercadotecnia, que también se da en sociales, en la escuela de diseño, oye, ¿por qué tener dos materias impartidas por dos personas con un enfoque diferente? Sería más interesante aprovechar el talento que tenemos y que en una clase estén mezclados la gente de administración con los de diseño. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, es mi punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su tiempo, su participación y bueno, pues de esta manera finalizamos este conversatorio y bueno, todavía tenemos algunas actividades aquí en el CIE ya por terminar, pero bueno, pues le agradecemos nuevamente su participación, su tiempo y bueno, esperamos que en alguna otra ocasión nos pueda acompañar, no solamente de manera virtual, sino también de manera física. Muchísimas gracias a todos también por su participación. Buenas tardes. Gracias a ustedes también.